Aleluya, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Señor, queremos agradecerte, Padre, por haber abierto de los costados de Emanuel, de la sangre que fue derramada en la cruz, una fuente a la que podemos acudir para limpiarnos, Señor, y confesar nuestros pecados. Gracias, Padre, porque ya no tenemos que huir de ellos ni tenemos que esconderlos, Padre. Gracias porque podemos venir delante de ti y confesar, sabiendo que tú eres fiel y justo a causa de Cristo, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Por lo tanto, como iglesia, en esta mañana queremos confesar nuestros pecados, ya sean pecados del corazón, que no se hayan expresado, pero que habiten en el corazón. Queremos confesar nuestros orgullos, nuestras soberbias, Señor, nuestros celos, nuestras envidias, nuestras iras y contiendas. Señor, queremos confesar la murmuración, la queja. Queremos pedirte, Padre, que limpies nuestros ojos, Señor, de toda fornicación, de toda inmundicia e impureza. Que limpies nuestra boca, Señor, para que sea santa delante de ti. Y, Señor, que en esta hora podamos acudir a tu presencia, Padre Santo, para oír tu palabra, tu santa palabra. Acercarnos, Señor, al lugar santísimo para contemplarte a ti, para poder recibir de ti, Señor, lo que hoy tú tienes para tu iglesia y para tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a seguir nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, así que quiero invitaros a abrir la Biblia. En Efesios capítulo 1 vamos a estar leyendo los versículos 15 al 23. Así que Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, el texto también va a estar en la pantalla, así que te animo a poder acompañar la lectura bíblica. Dice así la palabra del Señor, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, queremos pedirte en esta mañana, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, rogamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer de manera muy íntima y profunda en esta mañana la esperanza a la que tú nos has llamado y las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, en esta mañana vamos a seguir orando, hermanos, meditando, en la oración de Pablo por sus hermanos en la ciudad de Éfeso. Y sabéis, es precioso poder meditar en la oración de este precioso hombre de Dios, porque nada nos adentra más a la teología y al corazón de un cristiano que considerar aquello por lo que él ora. Si tú quieres conocer en qué cree y qué es lo que ama un creyente, no consideres tanto su discurso como su oración. Es en la sala de oración donde la verdadera fe del alma y los verdaderos anhelos del alma aparecen. Por lo tanto, al considerar la oración de Pablo, estamos entrando al corazón de este hombre de Dios. Estamos entendiendo cuál es su teología, estamos entendiendo cuáles son sus anhelos y sus esperanzas más profundas. Así que es un gran privilegio para nosotros poder meditar en la oración de este precioso hombre de Dios. Y en términos prácticos hemos visto que la oración está dividida en dos grandes apartados. El primero de ellos, versículos 15 y 16, es un apartado de gratitud. Y en segundo lugar, versículos 17 al 23, es un apartado de petición, en el cual el apóstol va a clamar por sus hermanos en Éfeso. En el último sermón consideramos ya el apartado de gratitud e introducimos también el de petición.
Vimos que Pablo estaba agradecido por sus hermanos en la iglesia al ver los efectos de la gracia de Dios en la vida de ellos. ¿Os acordáis cuáles eran los efectos de la gracia de Dios en la vida de los hermanos? ¿Alguien lo puede decir? Fe y amor por todos los santos. Fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Entonces, cuando Tíquico le dijo a Pablo lo que estaba ocurriendo entre sus hermanos, él se llenó de alegría, se gozó por ellos y empezó a decirles: mire, yo estoy agradecido a Dios por vuestras vidas porque yo puedo ver el efecto de la obra de Dios en vosotros. Y en segundo lugar, Pablo ora. Él pide por las necesidades de sus hermanos. Y estaréis de acuerdo conmigo en que ellos tendrían muchísimas necesidades, muchas cosas como nosotros en el día de hoy. Tenemos tanto por lo que pedir al Señor. Pero cuando Pablo va a orar por ellos y va a clamar por sus necesidades, hay algo que para Pablo era más importante que todas las cosas, algo que Pablo ponía en primer lugar en la lista. No sé si os acordáis lo que era, pero era el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que sus hermanos pudiesen crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que necesitemos más como creyentes que seguir conociendo el carácter, la gloria y las obras de Dios. La vida cristiana consiste en conocer un poquito más a Dios a cada día. Por eso tienes que preguntarte, más allá de mi progreso en términos éticos, más allá de mi progreso en términos ministeriales o en términos de buenas obras, la gran pregunta sigue siendo: ¿estoy conociendo a cada día un poquito más a Dios? Porque de eso se trata la vida cristiana. Y no hay nada que pueda satisfacer el alma en las regiones más profundas que conocer a Dios. En efecto, la obra de Cristo en su encarnación, obediencia, muerte, resurrección y glorificación tiene como propósito darnos la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, cuando Pablo piensa en sus hermanos y piensa en orar por ellos, Pablo ora y dice: Señor, dales espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. En otras palabras, dales, Señor, el tiempo entero un corazón humilde, un corazón caracterizado por la sabiduría, por el temor de Dios, para que ellos puedan recibir tu palabra con la luz de lo alto y entenderla en sus corazones. Y entenderla en sus corazones. Como escuchamos hoy al principio del sermón, el Padre está interesado en nuestro corazón. El Padre está interesado en que su palabra cambie nuestro corazón, que su conocimiento cambie nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo empieza orando de esa forma: dales, Señor, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Todo eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y yo espero en el nombre de Jesús que hayas puesto en práctica lo que hemos aprendido. Espero que hayas agradecido por tus hermanos, espero que hayas llamado por lo menos a uno para decirle lo agradecido que estás y que estés orando también por la iglesia en ese sentido. Si tú me preguntases: pastor, ¿qué es lo que yo puedo orar por usted y por su familia? Yo te diría de manera muy honesta: ora para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es mi mayor necesidad y el mayor anhelo de mi alma, es conocer más y más a mi Dios. Espero que lo hayas puesto en práctica. Hoy vamos a seguir, queridos hermanos, meditando en la oración del apóstol Pablo. Vamos a dar un pasito más y vamos a estar meditando de manera muy particular en los versículos 18 y 19 de la oración. Queridos, después que el apóstol Pablo ora para que la iglesia pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios, Pablo va a destacar 3 realidades o 3 verdades que Dios nos ha otorgado y de que de manera particular Pablo quiere que conozcamos. Pablo va a destacar 3 realidades que son bien importantes para el creyente y a partir de las cuales el creyente debe vivir la vida cristiana. Son realidades sin las cuales es sencillamente imposible vivir la vida cristiana. Las 3 realidades son las siguientes. La primera es esperanza. La segunda es herencia. Y la tercera es poder. Esas son las 3 realidades. Mirad, cada una de ellas empieza o se introduce con la palabrita cuál o cuáles. Mirad los versículos 18 al 19. El apóstol Pablo ora por sus hermanos y ruega que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento
¿Para qué? Para que sepáis. Tres cositas. La primera, ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? En primer lugar. Segundo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En segundo lugar. Y en tercero, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahí las tenéis, las tres. Va a ser difícil hoy abarcar las tres. Hay mucho contenido ahí. Yo espero en el Señor poder hablar principalmente de esperanza y de herencia. Dios mediante, domingo que viene vamos a hablar del poder. Además, porque hoy tenemos la cena del Señor, así que lo más probable es que nos quedemos ahí en esperanza y herencia. Pues nada, hermanos, el deseo de Pablo para con sus hermanos en Éfeso y el deseo del Espíritu Santo para contigo en el día de hoy es que tú conozcas tres cosas. La primera de ellas, que tú has sido llamado a una gloriosa esperanza. En segundo lugar, que tú eres heredero de una gloriosa herencia. Y en tercer lugar, que hay un poder extraordinario que actúa en tu vida desde el día de hoy para llevarte a esas realidades, para llevarte a vivir en esperanza, en la herencia que el Señor tiene reservada para ti. Así que vamos a meditar y yo quiero animarte, de verdad te lo digo, si hay algo que necesitamos en el tiempo que estamos viviendo es esperanza. Es esperanza. Vivimos en un mundo caracterizado por la no esperanza y es imposible vivir la vida cristiana sin esperanza. Así que yo quiero animarte a orar y decir, Padre, que tu palabra opere lo que ella de mí demanda y lo que ella me otorga. Señor, tu palabra hoy me va a hablar de la esperanza que tú tienes para mí. Pues nada, que tu Espíritu pueda aplicarla y ministrarla a mi corazón. Despierta esperanza en mi alma mientras escucho tu palabra. Es un milagro. Es un milagro, el Señor lo quiere hacer en esta mañana. Así, en primer lugar, el apóstol Pablo nos quiere hablar de la esperanza a la que hemos sido llamados. Versículo 18 dice, el apóstol dice, ¿cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Ahora, lo mejor que podemos hacer al considerar este asunto es, en primer lugar, dar una breve aclaración del término esperanza, de cómo la Biblia utiliza este término. Cuando la Biblia utiliza el término esperanza, lo hace de un modo muy distinto al que se utiliza en nuestro tiempo, al que solemos utilizar en el día de hoy. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú hablas de esperanza, hoy en día, por regla general, hablas del deseo de alguna cosa que es muy difícil que venga a ocurrir, ¿no es verdad? Yo tengo la esperanza, por ejemplo, de que el Granada gane la Liga este año, ¿no? Eso es algo difícil, pero hablamos en esos términos. O, por ejemplo, que la inflación baje, ¿no? Antes de que termine el año. Eso es bien difícil de que ocurra. Y entonces hablamos en términos de esperanza. Tengo la esperanza de que eso venga a ocurrir. O sea, la esperanza, según la usamos en el día de hoy, no tiene ningún tipo de certeza. Sencillamente la posibilidad de algo francamente difícil. Algo que lo más probable es que no ocurra. Pero, queridos hermanos, cuando la Biblia utiliza este término, cuando la Biblia nos habla de esperanza, ella lo hace de una manera muy, muy distinta. Para la Escritura, la palabra esperanza implica certeza, implica firmes convicciones referente a realidades que están por venir. Cuando la Biblia nos habla de esperanza, tomad nota de esto, ella nos habla de la certeza absoluta de determinadas verdades que aún no experimentamos en plenitud, que todavía no son plenamente nuestras. Es la espera de estas realidades con plena confianza, paciencia, gozo, paz. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de esperanza, no hay improbabilidades en el concepto bíblico de esta palabra. No hay posibilidades remotas. No. Hay convicciones, hay certezas. En efecto, en términos teológicos, la palabra esperanza, ella nos habla de la fe que apunta al futuro. La fe que mira hacia adelante. La fe que mira a lo porvenir. ¿Sabéis? La mejor definición bíblica del término esperanza la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí el autor de Hebreos nos va a hablar en términos de fe, pero quiero argumentar con vosotros que él está hablando de fe en el sentido de esperanza. O sea, la fe que mira hacia el futuro. No la fe que está anclada en la obra consumada del Hijo, sino la fe que mira hacia adelante a lo que aún está por venir. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que utiliza el término fe, pero hablando de esperanza. Dice, es pues la fe. Y ahí podéis sin mayor problema poner también esperanza. Es pues la fe, la certeza, ahí lo tenéis, la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas son las dos palabras claves para hablar de esperanza: certeza y convicción. Por lo tanto, la esperanza bíblica es una firme certeza y convicción referente a aquellas cosas que todavía no estamos experimentando en plenitud. Y el apóstol Pablo quiere que nosotros, como creyentes, podamos vivir desde ya con la firme convicción de que todas aquellas cosas que el Padre nos ha prometido, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, y que Cristo ha conquistado a nuestro favor, van a ser nuestras. En efecto, Él quiere que nosotros vivamos como si ya fuesen plenamente nuestras, como Abraham, que saludaba a la ciudad celeste, como si ya estuviese a las puertas de esa realidad. Queridos, vivir de esa forma, como veremos más adelante en el sermón, tener esperanza tiene efectos masivos en la vida cristiana, en el modo en el que vivimos en el presente. Pero quiero daros algunos principios importantes sobre la esperanza cristiana, ¿vale? Os voy a dar 3 principios que me parecen claves para poder entender la esperanza que Dios nos otorga. El primer principio que quiero destacar con la iglesia en esta mañana: esta esperanza proviene del llamado de Dios y no de nosotros. Esa esperanza se ancla en Dios y en su llamamiento, y no en nosotros y en nuestra condición. En efecto, en el versículo 18, el apóstol Pablo ora para que nosotros podamos conocer, y ahora toman nota, la esperanza a la que hemos sido llamados. Y ahí está la clave. Hermanos, no hay esperanza sin llamamiento, no hay esperanza sin Dios, no hay esperanza sin su palabra, no hay esperanza sin su obra. Más adelante, en Efesios, el apóstol Pablo nos dirá que el mundo está caracterizado por vivir sin Dios, y sin Dios no hay esperanza, no hay esperanza. Queridos, tal vez una de las mayores tragedias del hombre sin Dios es el hecho de que él no tiene ningún fundamento plausible para establecer su esperanza. Algo que a mí siempre me asombra es la capacidad que tiene el hombre sin Dios, materialista y secular, delante de la muerte para conseguir algún tipo de esperanza sincera en el presente. No logro entenderlo. La única conclusión a la que llego es que él necesita, como veremos más adelante, la mundanalidad para encontrar alguna esperanza para vivir en el presente. Y por mundanalidad me refiero a proyectar sobre las cosas del mundo aquello que solo Dios le puede otorgar, para poder vivir confiado en ellas. Oh, hermanos, pero eso es una quimera y es una muerte, es una gran mentira. Pero bendito sea el nombre del Señor, nuestra esperanza no está anclada en nosotros. ¿Está anclada en quién? En Dios, en Cristo, en su llamado, en su voluntad, en sus propósitos, en su obra. Queridos, eso nos da un gran consuelo. Tal vez una de las mayores dificultades de la esperanza cristiana deriva de la enorme distancia entre lo que Dios nos promete y nuestro presente estado. Dios nos promete cuerpos redimidos y los nuestros se van muriendo a cada día. Amén. Amén. Él nos promete una santidad perfecta y cada día luchamos con el pecado. Él nos promete una nueva creación y ésta se desvanece. Él nos promete ver a Dios y nuestras experiencias de su presencia de este lado de la eternidad son preciosas, pero tan limitadas, pequeñas gotas de agua que de vez en cuando caen sobre nuestras cabezas. Queridos hermanos, el creyente vive esta tensión entre la gloria de la esperanza y la realidad presente. Esta fue, por ejemplo, la experiencia de Abraham y Sara. Cuando Abraham y Sara fueron llamados a heredar la tierra y a ser padres, ellos vivieron el tiempo entero experimentando su propia muerte. En efecto, Dios le dijo a Abraham y a Sara que ellos serían padres, pero Sara era estéril y los años iban pasando y ellos iban envejeciendo y la promesa de Dios parecía no cumplirse en nuestras vidas, en sus vidas. Pero hermanos, el Señor estaba llevando a Abraham y a Sara el tiempo entero a recordar que la esperanza no descansa en la fuerza del hombre, sino en el llamado y en el poder de Dios. En el llamado y en el poder de Dios. Por lo tanto, hermano, que la distancia que hay entre la esperanza de lo que Dios te otorga y tu condición te pueda cada día llevar a confiar en Él, a confiar en su carácter, a confiar en su fidelidad, en sus promesas, en sus propósitos. Mirad lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22.
referente a la experiencia de Abraham en todo ese proceso en el cual él tuvo que aprender a crecer en esperanza. Dice el apóstol Pablo, él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y ahora mirad qué bonito, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, hermanos, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Queridos hermanos, la esperanza de Abraham tuvo que enfrentar dos grandes obstáculos. La primera de ellas era la muerte de su propio cuerpo. Y la segunda de ellas era la grandeza de la promesa de Dios. Pero al considerar ambas realidades, Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. La esperanza glorifica a Dios. Y ahora, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, nuestra condición es tan patética y las promesas de Dios son tan grandes que la única oportunidad y la única explicación para que pueda haber tal cosa como esperanza en el alma del creyente es que dicha esperanza descanse por completo en el carácter y en las promesas de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, recuerda, la esperanza descansa en el llamamiento. Hemos sido llamados a esperanza. Es en ese llamado, es en el carácter del Dios que llama, en la palabra del Dios que llama, en la fidelidad y en el poder del Dios que nos llama. Amén. Así, en primer lugar, ese puntito. Segundo lugar, sobre la esperanza. Lo segundo que quiero decir es que esta esperanza, la esperanza, define la vida cristiana de este lado de la eternidad. El apóstol Pablo ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que sepamos que nosotros hemos sido llamados a una salvación en esperanza, a una salvación caracterizada por la esperanza. Hermanos, la vida cristiana de este lado de la eternidad no es plenitud, es esperanza. No es plenitud, es esperanza. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25. Mirá lo que dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Queridos hermanos, lo que Dios nos ha prometido, y quiero darte una buena y mala noticia, no encuentra pleno cumplimiento en esta vida. En esta vida tú no vas a experimentar todo aquello que Dios te ha prometido. Pero, querido hermano, llega el día donde Dios va a cumplir cabalmente todas y cada una de sus promesas. Y, hermanos, está a las puertas. A las puertas está el día en el que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Pero esta es una vida en la cual la plenitud no llegará. Esta vida es una vida en la que el creyente debe aprender que bajo ningún concepto debe buscar la plenitud. Al contrario, lejos de establecer nuestras vidas en el presente o esperar aquí la plenitud de nuestra herencia, entendemos que esta es una vida para ser invertida. Esta vida es como una semilla que tiene que morir. Esta vida es como un fondo de inversión que tiene que colocarse en el banco para recibir plenamente lo que está por delante. Esta no es la vida de la plenitud, esta es la vida de la esperanza. Amén. Hermano, espero que puedas alegrarte en eso y poder mirar hacia adelante con gran esperanza. En primer lugar, esta esperanza no descansa en nosotros, descansa en el llamado de Dios. En segundo lugar, esta esperanza caracteriza la vida cristiana. La vida cristiana es esperanza. Y en tercer lugar, quiero decir que es imposible vivir la vida cristiana sin esta esperanza. Esta es una esperanza necesaria. Ella tiene efectos dramáticos en nuestro modo de vivir. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. Mirad qué interesante. Os dije ya que Hebreos 1 es una definición de la esperanza. Y mirad por qué ella es tan importante en el versículo 2. Dice, pues, la fe, esperanza.
Es pues la fe, esperanza, que mira hacia adelante, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora mirad por qué ella es tan importante. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora yo quiero animarte en esta tarde, si tienes algún tiempo, de leer todo Hebreos capítulo 11 y darte cuenta cómo todos aquellos grandes hombres de Dios vivieron a partir de la esperanza. ¿Ok? La esperanza es fundamental para que el nuestro sea un testimonio santo, para que podamos vivir conforme al llamado de Dios en nuestras vidas. Y lo que quiero ahora es ser muy práctico. Quiero decirte por qué es importante la esperanza para vivir la vida cristiana. ¿Ok? Te quiero dar algunas razones a partir de muchos textos bíblicos de por qué esto es así. Así que Alba me va a ayudar ahora en esta parte del sermón. Va a tener que trabajar bastante. Pero quiero decirte por qué es tan importante vivir a partir de la esperanza cristiana. La primera razón por la que la esperanza cristiana es necesaria es porque ella nos guarda de la mundanalidad. Ella nos guarda de la mundanalidad. Queridos hermanos, es imposible no caer en la mundanalidad si no vivimos a partir de la esperanza cristiana. Ahora, ¿qué es ser un mundano? Este término creo que tengo que definirlo porque para la gran mayoría de las personas decir que alguien es mundano es decir que vive una vida loca, ¿no es verdad? Que vive una vida pervertida, que se da la borrachera, que vive en fornicación. Casi todos cuando piensan en alguien que es mundano, piensan a partir de esos términos, alguien de la noche, ¿no es verdad? Pero cuando la Biblia habla del mundano, bajo ningún concepto ella habla en esos términos. En efecto, puede haber una persona francamente decente, un excelente y buen ciudadano, que en el fondo de su corazón siga siendo un auténtico mundano. ¿Por qué? Porque el mundano, en términos bíblicos, no es aquel que vive una vida desenfrenada. No. El mundano, en términos bíblicos, es aquel que establece las cosas de este mundo, las cosas que Dios ha creado como fines últimos en su vida, como aquello que Él busca por encima de todas las cosas. En otras palabras, el mundano puede ser un excelente padre de familia, pero que vive para su familia. Por lo tanto, es un mundano. El mundano puede ser un excelente y un noble trabajador, pero seguirá siendo un mundano si vive para el dinero. Un mundano puede ser un excelente ministro, un gran religioso, pero será un mundano si vive para la religión. Queridos hermanos, siempre que tú pones a algo creado en el centro de tu corazón, tú eres alguien mundano porque estás viviendo para el mundo, estás estableciendo el mundo como el fin último de tu vida. Ahora, lo que yo quiero argumentar es que aparte de la esperanza, sin la esperanza cristiana, es inevitable que el hombre termine por ser un mundano. ¿Por qué? Porque él necesita algo por lo que vivir. Porque si él no vive para Dios y para su gloria, y si su alma no está satisfecha en Dios y en su amor eterno e inagotable, él tendrá que comer las algarrobas de cerdo de un mundo caído. No hay manera. Es inevitable. Es así. Pero lo que vence la mundanalidad del corazón del creyente, lo que hace que el creyente no viva egolátricamente, egocéntricamente, es la firme esperanza de aquello que Dios le ha prometido. La esperanza es la que hace que salgamos del centro de nuestras vidas, de buscar aquello que es para nosotros y empecemos a vivir para la gloria de Dios. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham era un hombre muy bien sucedido. Tenía familia, tenía trabajo, tenía dinero, vivía en su tierra, en Ur de los Caldeos, que era una gran ciudad cosmopolita de aquella época. ¿Cómo es posible que Abraham pudiese responder al llamado de Dios cuando Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Sal del centro de tu vida y vive para mí. Sal de buscar lo que es tuyo y busca lo que es mío. ¿Cómo Abraham pudo vivir, cómo pudo responder a ese llamado? Pues nada, la Biblia nos lo enseña. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora, queridos hermanos, ahí lo tenéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Abraham pudo salir de Ur. Abraham pudo vivir como extranjeros en tiendas sin establecer su hogar en esta tierra. ¿Cómo es posible? Él llegó a ser el padre de la fe. Nosotros estamos aquí en gran parte por la obediencia del padre Abraham. Él cambió el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo él salir de Ur de los Caldeos para ir a donde no sabía? Bueno, porque él esperaba esperanza. Él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo quiero decirte algo, sin la esperanza cristiana, sin las arras del Espíritu, como hablamos hace ya algunos domingos, es imposible no caer en la mundanalidad. Es imposible, vivirás para las cosas de este mundo. Por lo tanto, la esperanza cristiana, en primer lugar, es necesaria para no ser un mundano, no ser un cristiano mundano, para que el Señor desarraigue las idolatrías de nuestro corazón. En segundo lugar, la esperanza cristiana nos guarda y nos libra del desespero. Del desespero. Del desespero. Esto me parece fantástico. Si por un lado la esperanza que el Padre nos otorga nos libera de la mundanalidad, por otro no nos deja caer en el desespero. Queridos hermanos, es bien interesante en ese sentido considerar al hombre sin Dios. El hombre sin Dios se mueve de manera pendular entre la mundanalidad y el desespero. La mundanalidad tiende a ser la característica del corazón del joven. El joven tiene grandísimas esperanzas de establecer su vida en las cosas creadas, ¿no es verdad? Voy a tener una gran familia y eso me va a dar plena satisfacción, voy a conseguir un buen trabajo, dinero, voy a llegar, pero todo se ha dicho, luego van pasando los años y uno se va dando cuenta de que en efecto vive en un mundo caído y uno mismo no es lo que le gustaría ser y entonces el péndulo se mueve de la mundanalidad al desespero. Y si el ser mundano es tan característico del joven, el escepticismo desesperado es lo que tiende a dominar el corazón del anciano. Pero bendito sea el nombre del Señor. El creyente es llamado a no caer ni en uno ni en otro. Ni la mundanalidad, ni el desespero. Es verdad, no tiene sentido en términos bíblicos vivir para el dinero, la familia o el poder, porque todas esas cosas se desvanecen y la muerte llega. Pero bendito sea el nombre del Señor, hay algo por lo que vale la pena vivir, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de Cristo, que es el fundamento y el principio de nuestra esperanza, en 1 Corintios capítulo 15, él, en el versículo 32, 15-32, él es muy franco. Mirad lo que dice en la segunda parte del versículo 32. Él dice, si los muertos no resucitan, si no hay esperanza de resurrección, si no hay esperanza de vida eterna en comunión con Dios para siempre, si los muertos no resucitan, me encanta la franqueza de la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo dice, mira, el argumento lógico es sencillo. Si no hay resurrección, vive la vida loca, vive la vida hedonista. No hay ninguna otra razón por la que vivir. Esa es la realidad. Pero, a partir de la resurrección de Cristo, él dice en los versículos 55 al 58, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el creyente tiene esperanza de resurrección a partir de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, al levantarse al tercer día, victorioso, venciendo al pecado, al diablo y a la muerte. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Ahora, en el presente. Mira cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, a partir de la esperanza de la resurrección, el trabajo del creyente no es en vano. Él no tiene que desesperar, él puede esforzarse a cada día para vivir de manera significativa, sabiendo que hay resurrección. Amén. Así que la esperanza cristiana nos guarda de la mundanalidad, nos guarda del desespero. En tercer lugar, la esperanza cristiana nos prepara para sufrir. El creyente es alguien que puede sufrir bien, puede sufrir glorificando a Dios a partir de la esperanza que tenemos en el Padre.
algunos textos bíblicos que nos hablan de esa realidad. Hermanos, vamos a sufrir, ¿no es verdad? Va a ocurrir, o sea, la enfermedad está a las puertas, o sea, vivimos en un mundo caído, Dios ordena y utiliza esas cosas, pero mirad lo que dice la palabra del Señor de estas realidades, toma nota de esto. Hebreos capítulo 11, versículo 24, habla, por ejemplo, del ejemplo de Moisés, y nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí tenéis mundanalidad, ahí tenéis sufrimiento, todo junto, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la vergüenza de Cristo, la aflicción de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo hacer eso? Él podía tenerlo todo. ¿Cómo lo dejó para seguir a Cristo y servir a su pueblo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí lo tenéis. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, así debemos vivir la vida cristiana, con la mirada puesta en el galardón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que también vivía a partir de la esperanza. Él dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria al Señor. Porque esta leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué decir del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué es lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y ahora, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahí lo tenéis, la misma idea, por el gozo puesto delante de él. Había un gozo que él podía percibir y notar, y que es lo que le capacitó para sufrir la cruz, atravesar el sufrimiento, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Queridos hermanos, es imposible sufrir bien sin esperanza. Es imposible. Es imposible sufrir sin murmurar, sin quejarse, sin amargarse, sin desanimarse, sin desmayar, si tú no tienes claro delante de ti que detrás de la puerta del sufrimiento hay un gozo glorioso. Pero esa es la promesa bíblica. El apóstol Pablo lo sabía. Este leve y momentáneo sufrimiento que estoy experimentando, lo único que hace es aumentar en mí un cada vez mayor peso de gloria. Esa es la promesa. ¿Para quién? Para el creyente. Para el creyente. Necesitamos la esperanza. La necesitamos, hermano, para no ser mundano. Necesitamos la esperanza para no caer en el desespero. Necesitamos la esperanza para sufrir bien, glorificando a Dios, percibiendo cómo, aun cuando la vejez va llegando, las canas aparecen, los ojos van nublándose, los oídos oyen cada vez menos. Eso es lo que me pasa a mí. Ya tengo grandes problemas con este oído. Mi esposa, que habla bajo, de vez en cuando está leyendo, y yo le digo, Gaby, alza la voz, porque no oigo. Pero mientras este cuerpo externo se va desgastando, el interno se renueva cada día en una esperanza de gloria cada vez mayor. Finalmente, en cuarto lugar, la esperanza cristiana promueve santidad. Nos hace esforzarnos para ser cada vez más santos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice así el apóstol Juan, mirad qué bonitas las palabras de Juan aquí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Están las puertas. Las puertas está ese día de verle a Él y de ser transformados a su imagen. A las puertas está. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, aquel que sabe que se va a encontrar con el Señor vive de puntillas delante de Él, purificando, limpiando su corazón, guardando su alma, no viviendo delante de los hombres, sino de Dios, sabiendo que es delante de Él que vive a cada día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Queridos hermanos, cuando tú sabes que el Rey está a las puertas, que el juicio se apresura, que todo lo que ahora conocemos pasará por la criba de la santidad de Dios y sus juicios se derramarán con poder sobre los impíos, para manifestar su gloria en aquellos que arrepentidos abrazan la gracia del Altísimo, ¿cómo no? El Hijo de Dios no vivirá de manera piadosa y santa delante de Él, ¿cómo no estará preparado para su venida? Hermanos, la esperanza cristiana es necesaria para no caer en la mundanalidad, para no caer en el desespero, para sufrir bien, para vivir en santidad, para vivir en gozo y deleite delante de nuestro Dios. Amén. El apóstol Pablo ora por sus hermanos en Éfeso y lo primero que él pide es: Señor, dales que ellos puedan conocer la esperanza a la que ellos han sido llamados. Lo segundo que él pide, y aquí casi no voy a entrar, solo voy a decir algunas cosas solamente, pero Pablo ora en segundo lugar, dice, para que sepamos, versículo 18, segunda parte, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pues nada, hermanos, la esperanza subjetiva del presente se ancla en la realidad objetiva de una herencia que nos espera. Hoy somos llamados a vivir en esperanza. Mañana ya no será la esperanza, la recompensa de la esperanza. La recompensa de la fe será la visión, será la contemplación, será la plenitud. Hoy es esperanza, mañana es banquete. Hoy es espera, mañana es gozo y deleite en su presencia. Para aquellos que vencieren, el Padre tiene una herencia de gloria esperando a sus hijos. ¿Y en qué consiste esta herencia? Oh, hermanos, no hay nada más difícil en la faz de la tierra de poder responder a esa pregunta. ¿En qué consiste esa herencia? Cuando Pablo nos habla de la herencia, él nos habla de las riquezas, de la gloria de su herencia. Quiero decir, si vas a usar un adjetivo para hablar de herencia y piensas en el más grande que se te ocurra, es gloria. Pero a gloria, Pablo le añade riquezas. Como diciendo, es tan grande la valía, el valor, el peso. Gloria significa eso. Peso, valía, plenitud, luz. Tanto es, pero Pablo dice, no, es las riquezas de la gloria de su herencia. Hermanos, es tan difícil hablar en estos términos que la propia Escritura solamente nos da pincelada y muchas veces se utiliza imágenes para intentar que podamos gustar un poquito de estas realidades. Pero dejadme solamente citarlas para que podamos como creyentes salir de este lugar meditando en ellas y luego ir a la Biblia e ir a varios textos en los cuales la Escritura nos habla de esta realidad. Pero en primer lugar, la Biblia nos enseña que la plenitud de nuestra esperanza, aquello que va a satisfacer las necesidades y los anhelos más profundos del alma del ser humano, es lo que los antiguos llamaban la visión beatífica. En otras palabras, es ver a Dios, contemplar a Dios. Esa es la gloria del santo. Eso es lo mayor que podemos decir. Ver a Dios, esa es la realidad. Estar con el Padre, estar con Jesucristo. Eso es.
Jesús dijo, mira, yo os voy a preparar una morada para que estéis conmigo, para que estéis con mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararos una. Eso es lo más grande. Eso es lo primero que nos dice la Biblia. Ver a Dios, volver a tener comunión con Él en un perfecto y eterno deleite. Eso es lo primero que nos enseña. En segundo lugar, querida iglesia, la Biblia nos habla de cuerpos resucitados, de la resurrección del cuerpo. No solamente la salvación plena del alma, pero la plena redención del cuerpo físico, la resurrección final. Queridos, esto me parece tan interesante. No sé, a mí me pasaba que cuando era niño yo me imaginaba el cielo como un lugar etéreo en el cual los santos iban a ser seres espirituales que tocaban arpa delante de Dios en un culto eterno. Y francamente hablando, yo no sabía si tenía muchas ganas de ir a ese lugar. Entre otras cosas porque el culto me aburría un poco cuando era pequeño, debo confesarlo. Mi padre predicaba muy bien, no tanto como ahora, sigue predicando bien. No es que sus prédicas fuesen aburridas, pero yo como niño, sencillamente si me decían el cielo va a ser un lugar etéreo en primer lugar, o sea, sin cuerpo. Y eso ya elimina una serie de deleites y placeres que no van a estar, ¿no? Pero además, siendo eso un culto eterno, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿No? Yo no sé si quiero estar ahí. Pero queridos hermanos, cuando me di cuenta de que Jesucristo resucitó no como un ser etéreo, sino como un ser corporal, que cuando vino a sus discípulos les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis ahí pan y pescado para que pueda comer? Me di cuenta de que el propósito último de Dios no era solamente restaurar mi alma, sino restaurar en plenitud toda mi persona. Y en el momento en que entendí eso, sentí, soy honesto, una franca compasión por aquellos que viven la vida hedonista, aquellos que viven para el placer del cuerpo. Pensé, pobre gente, están viviendo para intentar satisfacerse plenamente en la comida, en el sexo y en los paseos por el parque, cuando lo cierto es que en muy poquito tiempo sus ojos no verán, su paladar no ha de sentir, sus orejas ya no van a escuchar y sus manos serán incapaces de gustar ya nada. Pero bendito sea el nombre del Señor, a mí me espera un cuerpo nuevito para disfrutar de nuevos cielos y nueva tierra. Esa es la promesa bíblica. Y si tú dices, ¿dónde lo veo? En la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Él es primicia, los primeros frutos, la primera resurrección. La promesa bíblica es que Dios nos va a dar cuerpos resucitados, cuerpos de gloria. Tú puedes creértelo o no, podrás decir, me parece eso imposible, ¿quién puede hacer eso? Bueno, pues nada, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Me explico? El que te dio el cuerpo que tienes ahora. Quiero decir, si Él te dio un cuerpo ahora, no puede darte otro. ¿Qué le impide? Quiero decir, yo creo en el Dios que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Él puede darte 1000 cuerpos si quiere. Bueno, no te va a dar 1000 cuerpos, pero sí Él es poderoso para redimir este mundo caído plenamente. Queridos hermanos, voy a ser de guapo con el nuevo cuerpo, que no os imagináis. Y tú también, hermano, tú también brillarás con la luz del sol. Esa es la promesa del Señor. La visión de Dios con pelo. Yo no voy a hablar más de pelo. Ya me dio bronca mi esposa, me dice, no te metas con los calvos. Dije, ya no me meto más. En primer lugar, hermanos, la visión de Dios, la resurrección del cuerpo. Y en tercer lugar, la restauración de todas las cosas, la regénesis, la recreación. El hecho de que Dios va a recrear esta tierra, no otra. Es verdad que va a pasar una catástasis, como se diga, ¿no es verdad? Va a ser mediante fuego. Lo que hoy conocemos va a cambiar de manera dramática, pero no total. La promesa bíblica es que los cielos descenderán, la nueva Jerusalén tocará esta tierra rota y la va a sanar. De modo que sí, hermano, es posible que vivamos en Granada. ¿Por qué no? Bueno, pasearemos por varios lugares, pero es esta tierra, hermanos. Esta tierra es como una semilla que es plantada, que está esperando, gimiendo para ver su pleno florecer, su plena redención. Esa es la promesa bíblica, querida iglesia. Por lo tanto, cuando se nos habla de los cambios climáticos y la crisis que estamos viviendo, ciertamente como creyentes debemos guardar, pues tener cuidado con el planeta. Claro que sí, es la buena creación de Dios, queremos cuidarla, pero no desesperamos porque sabemos cuál es la promesa bíblica. Sabemos que esta tierra gime y seguirá gimiendo hasta que el fuego se manifieste y Dios redima y restaure todas las cosas. Queridos hermanos, nos dice Apocalipsis capítulo 21 y con este texto quiero cerrar. Apocalipsis 21 dice, versículo 1 dice lo siguiente, dice,
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido hermano, el Señor nos ha dado una gloriosa esperanza, y esa esperanza está en Jesús. Pero tal vez hay gente en este lugar que todavía no es partícipe de esta esperanza, que todavía no ha venido a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados. Yo quiero en esta mañana, en el nombre de Jesús, a llamarte al arrepentimiento. Quiero llamarte a confesar tus pecados. Quiero llamarte en el nombre de Jesús y como embajador del Señor a asirte, a tomar, a gustar de una gloriosa esperanza, de la única esperanza que puede llevarte más allá de la muerte. Oramos. Señor, queremos alabarte. Queremos bendecirte, Señor, por esta gloriosa esperanza. Padre Santo, yo quiero orar por tu iglesia en esta mañana, por mi propia vida. Señor, confesamos que a veces, como Abraham y Sara, la brecha entre la gloria de esta esperanza y nuestra experiencia presente, Señor, se nos antoja tan grande, Padre, que nuestra fe claudica y nuestra esperanza se enclenque. Pero yo quiero rogar, Padre, la obra de tu Espíritu, que es arras, que es principio de nuestra herencia, obrando en nuestros corazones. Y de manera muy especial, Padre Santo, que tu Espíritu nos dé la gracia de conocer tu carácter, tus promesas, tu poder, para que sean esa realidad en la que descanse nuestra alma. Señor, tú eres fiel, tú eres poderoso para hacer aquello que has prometido. Y no solamente eso, sino que cuando miramos a Jesucristo, cuando miramos su resurrección, cuando miramos su cuerpo de gloria levantándose al tercer día y venciendo la muerte, tenemos una evidencia innegable y ciertísima de la resurrección, del juicio final y del cumplimiento cabal de todas y cada una de tus promesas. Líbranos de ser cobardes, líbranos de la incredulidad, líbranos, Señor, del orgullo y la rebelión. Danos la gracia de creer y de confiar en ti. Y, Señor, de manera especial, si hay gente en este lugar que tiene que arrepentirse y acudir a ti, que lo puedan hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.